¿Quieres matar zombies como si no hubiera un mañana? ¿Lo quieres hacer a base de hechizos? ¿O con una motosierra? ¿O con la mítica sartén? ¿Vale? Hoy os vamos a contar cómo poder elegir vuestro Zombicide para que así la matanza zombie se ajuste muy bien a vuestros gustos, ¿vale? Tenemos en la clasificación oficial de Zombicide tenemos 5 tipos de Zombicide, ¿vale? Pero es verdad que luego hay algunos que no los han clasificado, pero que también vamos a comentar porque, oye, ahí están, ¿vale? Vamos a empezar por lo clásico, ¿vale? Lo que llaman Zombicide moderno. Es decir, si tú quieres la ambientación, digamos, clásica de zombies, siglo XXI, urbano, lo que ves en las clásicas películas, por así decir. Apocalípticas, ciudad llena de zombies, tienes que parapetarte como puedas. Tienes que elegir el Zombicide que han clasificado como moderno o que conocemos como segunda edición, donde estaremos en las calles, en los edificios. Y además, según la expansión, tendremos varios escenarios. Podemos estar en Washington, podemos estar en París, en Río de Janeiro. Cambiaba algunas reglas o mejoraba algunas reglas de la antigua edición, pero es verdad que también metían lo de las zonas oscuras dentro de los edificios, que son las zonas más peligrosas. Tú abres y ahí es donde hay zombies, las zonas oscuras, así que cuidado, ¿vale? Si queréis una ambientación, digamos, clásica, de lo que a mí me gustan los zombies clásicos, Zombicide segunda edición. Eso es. Con cualquiera de sus expansiones, además, tendréis un cambio de localización y algunas reglas, ¿vale? Vamos ahora con el Zombicide de fantasía, ¿vale? ¡Suscríbete! Este quizás sea el más exitoso de todos los Zombicides, ¿vale? El que más éxito, nos ha comentado la gente. Es el que más éxito tiene, ¿vale? Aquí tenemos varias implementaciones. Tenemos el primero de ellos que fue el Black Plague, tenemos Green Horde o más reciente White Death, ¿vale? Todos son de fantasía, digamos, más o menos medieval. Y el que no ha llegado todavía, que nosotros estamos metidos, que es Dead Men Tales, ¿vale? Que es fantasía, pero en el mundo de los piratas. Pero contiene más o menos la misma estructura. Este aportaba bastantes cambios, ¿vale? Respecto al moderno, ¿vale? Sí, porque aquí ya empezamos a tener armaduras, por ejemplo. Tenemos personajes como los nigromantes. Es verdad que nosotros no tenemos tanto el Black Plague como el de Green Horde, pero el de White Death, la muerte blanca, sí que nos unimos porque ya era temática oriental samurái y ahí nos gustó. Y teníamos el nigromante que nos hacía la vida imposible. Luego, dependiendo de cada uno de los juegos, ¿vale? Tiene también sus modalidades o sus cambios, porque, por ejemplo, el de la muerte blanca o White Death nos aportaba poder tirar calderos de aceite hirviendo por las almenas. Eso es, ¿vale? Pero de forma general, lo más destacable pues quizás son las armaduras, escudos y demás que te permiten hacer tiradas de salvación cuando te pegan, lo cual está muy bien. Y lo de los nigromantes, ¿vale? Que con la peculiaridad de cada uno de los juegos independientes, pero es una figura que va a aparecer y te va a ir metiendo nuevos puntos de despliegue y demás, y si atraviesa el tablero y se va o llega a la zona a la que tiene que llegar pierdes la partida, entonces son un incordio. Presión. Exactamente. Vale, aparte del ambiente, pues que sepáis que tienes estos puntitos diferenciales. Aquí ya no hay sartén. Aquí ya no hay sartén, eso es verdad. Aquí no hay sartén. El siguiente, lo que llaman Zombicide de ciencia ficción. Aquí solo hay un juego de Zombicide de ciencia ficción que es Zombicide Invader, que es en el espacio, creo que es en Marte. Y bueno, unas instalaciones y demás. Aquí es verdad que puede ser o civil o soldado. Existe esta diferencia. Y una de las características quizás más notable era lo del Mo, ¿vale? Es como una sustancia que va apareciendo allí por la base y te lo va complicando todo, ¿vale? Sí. Porque puede corroerte la base y demás y tal, y ponerte las cositas bastante complicadas. Eso es, sí, al ser con este tipo de temática, pues como no, al robots, drones, torretas, o sea, podemos controlar este tipo de cosas que están bastante bien. Yo tengo que decir que me leí el cómic de Zombicide Invader y me moló un montón y dije, tengo que jugar a esto. Fíjate, ¿vale? Así que si queréis más armas a distancia, más ataque a distancia, gestionar otra amenaza como el Mo, que es diferente. Y poder controlar algunos cacharros a distancia, como pueden ser los robots, torretas y eso que os hemos dicho, pues quizá este sea vuestro juego. Eso es. Luego vamos a otro que a mí me gustó mucho, que es el Undead or Alive, que lo llaman Zombicide Western. Igual, solo de momento existe solo Zombicide Undead or Alive. Este estaba muy bien, tiene una de las cosas que a mí más me han gustado y que solo tiene de todos los Zombicides, que eran las clases. ¿Vale? Cada personaje tenía una clase y en función de esa clase tiene unas habilidades, ¿vale? Entonces, iba a decir el clérigo, pero no el clérigo, el hombre de fe, no recuerdo ahora cómo lo llamaban, ¿vale?
pues ese podía hacer un body retro, entonces tú te plantabas ahí en mitad de la calle del poblado y hacías un body retro y los zombies no podían pasar. Sí. Entonces eso te da mucha estrategia para tener a ese tío ahí, mantener a los zombies y que los otros intentaran ir haciendo las cosas y demás. Pero lo que digo, cada personaje tenía su propia clase y esa clase tenía alguna capacidad, habilidad especial muy diferencial. Eso molaba muchísimo. Y luego, además, introducían los montones de cadáveres. Teníamos montones de cadáveres que podían levantarse en un momento dado si no hacíamos nada por ello. Creo que era echarles agua bendita. Había que echar agua bendita en un montón de cadáveres y ya no, Sí, ya no se levantaban. creo que para que sus almas descansaran en paz y así no se levantaran para reclamarnos nada, mientras seguramente esperáramos que llegara el tren. Es cierto, el tren, las puertas no existen, o sea, todas las puertas estaban abiertas, entonces te podías mover libremente en ese sentido, pero bueno, tenías... Y otra cosa que tenía muy diferente era la gestión del ruido. Eso es. Que estaba muy bien. O sea, si tú hacías... O sea, no tenías que ir poniendo una ficha de ruido, sino era como el ruido más fuerte. Entonces, si tú disparabas un arma de juego, pues se ponía ahí el token porque habías hecho el ruido fuerte. Si alguien hacía ruido después, pues el token se movía ahí. Y si había un ruido más fuerte, como yo que sé, una explosión, porque pues, creo que había dinamita, o la Gatling, que es la metralleta y demás, se le daba la vuelta al token y se ponía ahí como la fuente de ruido más fuerte, entonces es la que va a mandar. Creo que era una forma mucho más sencilla y elegante de manejar el ruido, sinceramente. Sí. Así que estaba muy bien. Este yo creo que es uno de los que más me moló. Vale, hasta aquí la clasificación oficial en la que diferencian Zombicide. Pero tenemos otra que nosotros hemos llamado cinematográfica. Sí. Porque tenemos al menos 2 Zombicide, sí, ¿vale? Que entrarían dentro de esta categoría. No, 3. 3. Pues dime el tercero. El primero sería La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes. El segundo sería el de... Army of the Dead. Es que no me salía El Ejército de los Muertos. Y El Juego del Calamar. Que sí, no es película, Calamar, pero sí, es una serie de mucho éxito y también nació en base a película/serie. Vale. Entonces yo creo que debería entrar aquí. Sí, puede entrar. Bueno, yo voy a hablar de Army of the Dead porque me acuerdo bastante bien que lo hemos tenido y mola mucho. Adapta la película de Zack Snyder al juego de mesa. ¿Vale? Sí. Y es una película que además cuando la ves, me acuerdo que la vimos y digo, vamos a jugar un Zombicide, ¿no? Porque es que la veías y decías, esto es Zombicide. Es carne de Zombicide. Sí, o sea, adaptar eso a juego de mesa era de que es Zombicide. Dijimos, tienen que sacar un Zombicide y efectivamente lo sacaron porque es que tú veas la película y dices que esto es lo mismo. Entonces, está muy bien y sí, quizás el punto que más me gustó, que sale en la película y lo incluyeron en el juego, porque es que había que incluirlo en la película, hay escenas en las que los supervivientes o aventureros o como los queráis llamar se tenían que mover pues a lo mejor entre habitaciones o salas dentro de un edificio que estaban plagadas de zombies pero estaban como en letargo, estaban como dormidos. Entonces tenían que ir sin hacer el más mínimo ruido porque claro, si se te despiertan ahí, o sea, no es que vayas y te están allí, no, se tenían que mover con el zombie por aquí y ir pasando y tal, y claro, se te despiertan ahí y se acabó. Y eso lo han metido con una mecánica en el juego de meterte en las zonas oscuras donde hay zombies y tienes que mantener el sigilo y eso mete una tensión al juego increíble porque cuando tienes que pasar pues dices que hay que pasar por ahí porque si no, ¡buah! Mola un montón, ¿vale? Y todo lo demás que veáis en la película pues está trasladado, los personajes y demás, pero esa mecánica en concreto creo que le añade una tensión al juego que mola muchísimo. En el caso de La Noche de los Muertos Vivientes, quienes hayáis visto la película lo sabéis, que nuestros protagonistas se parapetan en una casa porque les sorprende este despertar de los muertos y intentan bloquear las puertas, las ventanas con tablones. Los zombies vienen con ladrillos incluso intentando romper las ventanas, ellos intentan hacerse fuertes, conseguir armas y luego fuera pues hay una camioneta y demás que luego intentarán salir porque la película va siguiendo un rumbo. Así que en este Zombicide lo que nos trajo era una especie de tower defense porque nosotros teníamos que parapetarnos en esa casa e intentar que no entraran. Nuestro objetivo era que no entraran ahí. Si nos rompían un tablón porque venían los zombies con los ladrillos, porque no había corredores, porque no tenían sentido corredores en ese juego y lo habían sustituido por los que venían con el ladrillo a romper los tablones de las ventanas. Y del Juego del Calamar no os podemos contar nada porque en España, al menos que yo sepa, no ha salido. ¿Vale? Que a lo mejor es que se nos ha pasado y no hemos estado atentos, pero que sepamos no ha salido, no, yo creo que en Estados Unidos tampoco, lo anunciaron, en Essen estaba para hacer pruebas, para probarlo, supongo que acabará saliendo, pero de momento, que yo sepa, no, ¿vale? Que a lo mejor me dijeron que sí salió y es que se nos pasó, ¿vale? Con tanto juego, no puede pasar, ¿vale? Entonces tampoco podemos contar mucho de cómo va el tema. Y nos queda por añadir un último Zombicide, si es verdad que no...
no lo llamaban Zombicide, sino Sistema Zombicide, ¿vale? Como que estaba basado, pero que no era un Zombicide, que es Marvel Zombies. Sí. ¿Vale? Bueno, pues este adapta el cómic de Marvel Zombies a el juego de Zombicide, ¿vale? Aquí vamos a ser zombies, ¿vale? Pero superhéroes, ¿no? Pues yo qué sé, Hulk zombie, Capitán América zombie, ¿vale? Eso es. Y tienes que... estaba muy bien porque tenías que... pues tienes que ir devorando gente, ¿no? Porque es un zombie y demás. Las abominaciones son superhéroes que todavía no se han convertido en zombies, ¿vale? Que te enfrentas con Thor o con quien fuera, ¿vale? Que algunos eran muy chungos y muy difíciles. Sí. Pero quizás dos diferencias esenciales. Una, está pensado para jugarlo a 4 jugadores. O sea que si lo jugamos 2, con manejar 2 personajes nada más, podíamos jugar. Eso la verdad que se agradece bastante. Y la otra diferencia es que tu personaje tenías que controlar tu hambre. Eso es. ¿Vale? Eso es lo más importante. Claro, tenías que controlar, porque si se te iba de las manos, ¿vale? Pues perdías un poco como el control del personaje, acababa devorando a cualquier cosa, que pillara por allí y demás y tal. Entonces, está bien tener hambre, te da cosas, pero tenías que controlarlo y ir gestionando un poquito, a ver el hambre como alguien tal, para que no me suba demasiado y demás. Entonces eso te da ahí un puntito. Y las sordas, claro, no son de zombies, eran los agentes de S.H.I.E.L.D., Sí. ¿vale? Que son humanos, entonces tenías las sordas de los agentes de S.H.I.E.L.D., igual son básicamente pues un soldado, el corredor, ¿vale? Y las abominaciones pues eran los superhéroes, ¿vale? Entonces tiene un toque diferente. Esa es la caja... bueno, iba a decir principal, la primera caja que sacaron de Marvel Zombies. Luego salió una caja de Marvel Zombies en la que tú ahora sí eres un héroe, un superhéroe superviviente. Pues puede ser, yo que sé, Tormenta, lo vendo, pero sin ser zombie. Y te enfrentabas a hordas de zombies y las abominaciones eran superhéroes zombies, ¿vale? Entonces podéis elegir la versión que más os guste. Los compañeros se habían convertido y tenías que pararlos. Exactamente, así que bueno, básicamente, si queréis la ambientación clásica, pues iros a por el Zombicide moderno. Si queréis magia, espada y brujería, iros a por los de fantasía, ¿vale? El que más os mole. Si os gusta la ciencia ficción y queréis ahí disparos a distancia y controlar tecnología y demás, este tipo de cosas, Invader. Si os mola el western, On Death or Alive, es que este me moló muchísimo. Y luego, desde el punto de vista cinematográfico, pues si sois fans de la peli de Romero, claro, o habéis visto Army of the Dead y os moló, pues pillaros esto, pues vais a flipar, está muy bien llevado, ¿vale? Y si no, podéis esperar, porque va a salir el de piratas. Exactamente, que ese, bueno, no sé si es el mejor, pero damos all-in ahí, ¿vale? Damos ahí con todo porque nos ha molado. Veremos a ver qué tal. Así que bueno, comentadnos en los comentarios cuál es vuestra horda favorita, ¿vale? Y si tenéis dudas, pues preguntar y entre todos seguro que os podemos resolver las dudas. Y si eso nos ha pasado algo también, comentad. Exactamente. Pues dejamos por aquí este vídeo para que no os lo perdáis y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage